tuviste la oportunidad de visitar diferentes áreas de Latinoamérica en donde viste diferentes realidades. Si nos puedes contar varias que te impactaron, y para que la gente sea consciente, para que primero valore y para que también de cierta forma entendamos cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar. Claro. O sea, que no nos hagamos de la vista gorda de estas cosas más allá de, ay, pobrecitos, verlo en una pantalla, sino de qué forma, porque creo que en estas organizaciones hay medios en los que se les ayudan a los niños y desde nuestra silla uno puede generar esa ayuda. Tal vez si nos cuentas ahí un poco. Sí, bueno, anteriormente estaba trabajando para una organización de ayuda humanitaria. Era el encargado, el productor, digamos, para generar todas las historias de ayuda, por ejemplo, de personas que se les pudo ayudar, se les pudo, más que todo en la parte de niñez, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y sí, como vos decís, así anduve en varios países de Latinoamérica, ¿verdad? De verdad fue mucho impacto para mí, para mi construcción, ¿verdad? De lo que yo soy, ¿verdad? Claro. Más que todo con el tema de conciencia. ¿En qué sentido? Uh-huh. En que, por ejemplo, el simple hecho, nosotros somos de Costa Rica, vivimos en Costa Rica. En Costa Rica, en Latinoamérica, no todos los países tienen agua potable, ¿verdad? En Costa Rica, gracias a Dios, bueno. Uno da por hecho eso, Dani, y uno sale, yo he salido muy poco, pero uno sale y el hecho de yo no poder abrir el tubo y tomar agua de ahí, ya para uno es extraño. Y si alguien nos está viendo, aquí Centroamérica, otro, y pasa. Va a decir, ¿cómo? ¿En serio? Eso es normal aquí. Yo tengo que ir a comprarme una botella. No, en Costa Rica podemos abrir cualquier tubo, casi que cualquier parte del país, y tomar agua de ahí. Totalmente, totalmente. Y es ese, bueno, iniciando por eso, ¿verdad? Que saber que en otro país no era tan fácil ese acceso, ¿verdad? Uh-huh. A como un montón de cosas. Se anduve por varios países de Latinoamérica, Argentina, República Dominicana, Guatemala. El que más me impactó uno de los que más me marcó fue el de República Dominicana, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasó? O sea, ¿qué vistes por ahí? Ahí justamente fuimos a un botadero de basura que se llama La Duquesa, ¿verdad? Okay. Ahí hay unos niños que les llaman los niños de nadie. Wow. Los niños de nadie. ¿Por qué son los niños de nadie? Porque, para los que no saben, bueno, República Dominicana queda en una isla y a la par queda Haití. Haití sabemos que es uno de los países pues más pobres de América Latina, con unos problemas sociales, políticos muy fuertes. Sí. Y entonces por eso esa problemática las familias migran, ¿verdad?, hacia República Dominicana. Y justamente en este botadero, es un botadero de basura, llegan las familias, ¿verdad? Y se asientan como una especie de asentamiento ilegal o no sé, ¿verdad? Con latas y demás, haciendo sus casas. En mi vida había visto tantas moscas, niños viviendo ahí. De hecho que a los niños le llaman los niños de nadie, como le comentaba al principio. ¿Por qué? Porque se van de Haití, llegan a República Dominicana, en Haití no los reconocen, y en República Dominicana, como entran y llegan al botadero de basura, tampoco los reconocen. Entonces no saben si son de República Dominicana, si son de aquí. O sea, están en el limbo. Y olores, Dani, fuertísimos, me imagino. Mucha contaminación. Bueno, una de las cosas más impactantes es que las familias, por ejemplo, una familia con papá, mamá, ¿verdad?, salían por la mañana, iban al basurero, y eso fue una de las cosas que más me impactó, ¿verdad? Porque uno normalmente, mira, no me comí esto, lo echo a la basura, ¿verdad? Una fruta o no sé, digamos que... Y hay alguien alimentándose de eso. Eso era lo impresionante, porque digamos las familias, los papás salían en la mañana y llegaban al mediodía con lo que traían de la comida, era lo que recogían de la basura y eso era lo que podían comer los niños. Y basado en eso, en esa alimentación, los niños les salían llagas, les salían problemas estomacales. Claro. Y aquí es donde yo veo personas, recuerdo una iglesia, ¿verdad?, que era la organización le daba soporte, porque ellos tomaban esos niños, los traían, los desparasitaban, les daban educación, les daban alimento y alimento espiritual. ¿Para qué alimento espiritual? Para que también niños que han vivido, o sea, su parte emocional, su parte de identidad, tantas cosas han sido tan afectadas, pero no solo se quedan ahí, también los niños aprendían a leer, aprendían a escribir, la primaria, la alimentación, una alimentación balanceada, de verdad, que comer cosas que de verdad los iban a nutrir. Al principio llegaban niños no rindiendo en la parte de educacional por temas alimenticios, y ya después usted los veía sobresaliendo, ¿verdad? Qué bueno. Perdón, men, para que continúes ahí con esa parte también, nada más resaltar eso, que
difícilmente usted como ser humano va a poder ¿verdad? Racionalizar algo, ¿verdad? O aprenderse algo si usted no cumple sus necesidades básicas. Y también es algo que menciono en todo lo que he estado grabando y lo voy a seguir haciendo, pero de verdad es algo que todos tenemos que ser conscientes. O sea, si yo no cumplo mis necesidades básicas en cuanto a alimentación, ¿verdad? En cuanto a vivienda, difícilmente yo voy a poder desarrollarme como persona, porque muchos, ¿verdad? La respuesta a la pobreza y a los problemas o a estos temas es educación. No, lo que necesita el mundo es educación. No. O sea, primero necesitamos garantizar esto para que una persona se pueda educar, sino que se va a estar aprendiendo una fórmula o que se va a estar aprendiendo la historia de su país. Se lo pongo bíblicamente. Cuando Jesús iba a dar el sermón, ¿qué es lo que hizo primero? Alimentó. Repartir los panes y los peces. Multiplicó, porque él sabía. Bomboclat. Él sabía que una persona sin comer, sin beber, con hambre en la panza, ¿verdad? No iba a poner atención, no iba, pero es algo, digamos, si Jesús lo hizo de manera básica, o sea, nosotros tenemos que entender también que no es solamente tema de educación, hay temas integrales que sin fomentar el asistencialismo, ¿verdad? Vamos, ese es otro punto, pero bueno. No, que lo que iba a decir es que qué rajado, porque cuando uno ve la historia de Jesús y todo lo que aplicó, era un experto en neurociencia, un experto en marketing, un experto en psicología, filosofía, o sea, era un ser impresionante, man. Claro, era Dios, él lo creó. Básicamente, sí. Lo que creó, literal. Básicamente. Pero sí, continuando con la historia de estos niños. Entonces, aquí es donde yo rescato mucho también el tema de las iglesias locales, ¿verdad? Hay una iglesia local, hacía esa función. Estamos hablando que era un pastor y una pastora que se dedicaban a eso, se dedicaban a recoger de esos niños. Wow. ¿Quién les paga por eso, Roy? O sea, te voy a ser muy sincero, sí. Esas personas no lucran con eso. O sea, y si fuera el caso que reciben alguna ayuda y demás, apenas salen. Y otro punto más, es tiempo, es dedicación, es amor. Cuando usted de verdad se da cuenta que hay personas que ejercen su llamado, su propósito. Su propósito que nada más, para dejar claro ahí, el propósito va más allá de nosotros. O sea, nuestro propósito nos trasciende. Por eso yo mencionaba el tema de entender cuáles son, porque sé que el tema de los dones se mencionan mucho, más que todo como en la Biblia, y ahí como se enumeran y todo lo demás. Los talentos ya es como más algo de, ¿verdad? Que cada uno tenemos y que podemos desarrollar. Y el propósito es algo que me trasciende, o sea, algo que va más allá de mí. Y es esto mismo que estás explicando, o sea, son personas que muy probablemente encontraron y están aplicando ese propósito. Y yo le podría decir a usted, Roy, que el propósito de un ser humano tiene más que ver con otros que con el propio ser humano. Exacto. Y yo considero que el ser humano encuentra su razón de ser cuando encuentra su razón de ser también con respecto a otros y en la sociedad. Así es. Porque al final usted se pone a ver todos los dones, todos los talentos, todas las habilidades, sin personas alrededor en las cuales puedan ser influenciadas o bendecidas, no tienen su razón de ser. De hecho, una de las cosas que dicen es, nosotros le damos razón al universo, porque si no hubiese alguien que lo observe y lo contemple, no tiene razón de ser. Entonces, es esto mismo que dices, o sea, ¿de qué sirven mis dones, mis talentos, si no hay alguien que me los reconozca o si no hay alguien al que yo se los pueda entregar? Y básicamente es eso en esencia. Entonces, algo súper importante, de hecho que yo sí creo que cuando uno da lo que tiene, Dios lo multiplica, en el sentido de que vamos otra vez a la multiplicación de los panes y los peces. Había un niño, digamos, bueno, dicen un niño, no sé, hay unos que dicen un niño, si no me equivoco bíblicamente, o la persona que fuera, digamos, si es el caso, que tenía un pan y dos panes y un pan y 3 peces, no recuerdo la cantidad, pero al fin y al cabo era lo único que tenía, y en el momento que usted lo da, usted dice, mira, estoy dando lo único que tengo, pero más bien usted lo que está haciendo es poniendo eso para que sea multiplicado, para que sea, ¿cómo se llama? Es una semilla al final. Creo que igual es un principio bíblico, y el hecho de que es mejor dar que recibir. Porque si yo recibo, si yo doy, quiere decir que estoy dando porque estoy recibiendo. Hay como ciertas leyes del universo, yo lo veo así como las leyes del universo, como la gravedad, ¿verdad? Y a eso le sumo, la gravedad, la ley de la atracción, yo lo veo como una ley del universo, que le podemos llamar fe también. Esto otro también lo veo que son como que contradictorias, ¿cómo? Es mejor dar que recibir. ¿Y cómo voy a dar si no recibo? Es que, ¿verdad? Es si confuso para uno, pero son cosas que
Dios las creó tal cual, o sea, así están escritas en esta realidad, en esta existencia, y tienen un efecto. Y yo creo que es importante también el tema del dar, lo confronta uno y lo entra en un análisis que usted tiene. Ujú. ¿Me explico? Sí, Entonces usted dice, yo no tengo ningún don, no tengo ningún talento. En el momento que usted eso, poco, que uno dice poco, pero aumenta, ese poco es lo que alguien no tiene. ajá. ¿Me explico? Pero Ese poco es mucho para otro. porque no lo tiene, ¿me explico? Entonces, Correcto. cuando usted entra en el análisis de que dice, yo voy a dar, usted da lo que tiene. Ujú. Y da porque tiene. No sé Así si me voy a es. entender. Sí, Entonces sí, usted sí, entra en por razón completo. y dice, tengo. Ujú. O sea, no es que no, yo tengo. Y esa es la primera semilla para usted empezar a desarrollar un montón de Yo cosas. estoy dando porque tengo, pero para poder dar tengo que tener. Exacto. Pero siempre tienes, o sea, siempre vas a tener algo que dar. Exacto. Es una realidad. Pero entonces si doy, voy a tener. Exacto. Es que sí, ya se le hizo toda Un juego de palabras es ahí. un círculo en realidad, digamos. De verdad Entonces, que digamos, sí. yo veía a estas personas y literal lo que tenían, lo que estaban dando, si era tiempo, lo que sea. A veces al inicio empezaban con las uñas. Ujú, ujú. Y recuerdo las entrevistas que yo le hacía, yo veía la pasión de esta pastora hablando, llorando, de ver la condición en la que llegan estos niños. Claro, es que es impactante. Usted veía a esa persona diciendo, o sea, como si fueran sus propios hijos. Sus Ujú. propios hijos. Y sus hijos se relacionaban con otros niños que otro puede decir, uy, ¿cómo se llama relacionar un niño con ese que tiene ese montón de, ¿verdad?, de enfermedades? Porque Yo sé que, son perdón, seres humanos. O sea, me explico. Sí, 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 ese sí. contexto que ella expresaba en amor. Totalmente. No, lo que te iba a decir es que yo sé que no todo el mundo desarrolla la empatía, porque definitivamente es algo que hay que desarrollar, pero en mi caso considero que es algo que siempre he traído o he tenido. Y eso mismo que estás diciendo, o sea, yo sí veo una niña o una chica adolescente, yo no veo a esa chica, yo veo a mi hija, o sea, reflejo a mi hija en ellos. Entonces es esa empatía, decir, o sea, esa persona podría ser mi hijo. O me pasa cuando voy en la calle y veo a un indigente o Ujú. veo a una persona Se y podría ser yo. ojalá hasta que tenga algún parecido físico, no sé, en que yo considero que me parezco y yo digo, ma, yo bien podría ser esa persona. Claro. Podría ser ese indigente, podría ser ese viejito, podría ser X. Y sí, o sea, ¿quién dice que no podría yo estar en esa situación? Claro. Entonces, de verdad hay que ser empáticos y decir, no, o sea, yo mañana podría ser ese. Ujú. Entonces, si hoy puedo darle algo y si hoy puedo ayudarle en algo, lo voy a hacer porque me acaba de acordar algo que mencionabas ahora al puro inicio de la conversación, del tema del chapeo, de estar chapeando y todo lo demás. Ajá, sí. O sea, uno, y es algo de la sociedad, menosprecia a las personas por lo que se dedican, ¿verdad? O sea, Ajá. las ven como menos o las ven como más. Ujú. Y cuento un ejemplo, un caso puntual que me pasó un día de estos. Andaba en mi carro, me falló, me quedé varado. Necesitaba una segunda persona para poder encenderlo. Yo sabía que era lo que le había que hacer, pero para eso necesitaba una segunda persona. Y eso no fue un abogado, ¿verdad? O no fue el dueño de una tienda, lo que sea. Tuve que acudir como decimos aquí en Costa Rica, al guachimán. Ajá. Y en ese momento dependí de ese guachimán. Ujú. Y él fue el que me ayudó a solucionar ese problema. Claro. Y en otras ocasiones lo hubiese menospreciado. Ujú. Y ahí dependí de él. O sea, él me ayudó a mí. Y yo fui súper agradecido con esa persona. Entonces, todas estas situaciones que la vida lo lleva a usted a entender y a ser humilde, se da cuenta que ese grado en el que yo minimizo o maximizo, digamos, a una persona no debería de existir. Simplemente es alguien igual a mí que tiene otras habilidades, se dedica a otra cosa, pero que de cierta forma me puede ayudar y yo lo puedo ayudar a él. Al final, digamos, si usted quita todo el sistema, Ujú. alguien tiene que hacer algo. Exacto. Digamos que quitemos toda la tecnología y todo lo que existía, lo que existe ahorita para poder desarrollar todo, tarjetas de crédito, sistema bancario, todo. Sí. Y estamos en una selva. Ujú. Uno va a tener que ir a cazar, Ujú. otro va a tener que cocinar, Así otro va a es. tener que construir la casa. Entonces al final, creo que lo que hablamos al principio, al final todos necesitamos de todos. Y a veces, y aquí te voy a decir algo muy interesante, porque verás que yo vi en esos niños un conocimiento profundo de la vida, Wow. que las situaciones que los llevó y de Dios, Ujú. las situaciones en las que pasaron y demás, les dieron esa habilidad, le dieron esa información. Sabiduría. Yo no sé si más bien es ¿Sabiduría? como pregunta. Exacto. La mayoría de cosas, o todo lo que hablo es basado en mi experiencia, ¿verdad? Es muy subjetivo, pero
yo siento que la sabiduría viene con ese tipo de experiencias, o sea, de valorar, de entender, le da a uno esa sabiduría sí, de entender que las cosas se me han dado por gracia y que de verdad uno no tiene control de un montón de cosas y hay que entregar eso poco o mucho que consideramos que tenemos. Es más, yo le puedo decir, bueno, hablando, haciendo las entrevistas con esos niños, veía un niño y me decía, es que vieras que yo desde que yo visité la casa de ese niño, ¿verdad? Ujú, ujú. Y Roy, te puedo decir que eran Latas. cuatro latas, Uf, literal, 4 latas y una camita. qué fuerte, man. Y el lugar en el que vivía, ¿verdad? Y él dice, es que yo desde que conocí a Dios, mi vida cambió, Qué lindo. Roy. Y yo me le quedaba viendo a él y yo veía todo su contexto Ujú. y su contexto no lo definía. Muy bien. Lo que había a su alrededor no lo definía. Ujú, Él ujú. estaba definido por lo que Dios dijo que él era él y él entendió y lo aceptó y lo agregó para su vida. Wow, Y cuando yo qué vi poderoso. eso, yo dije, este niño no tuvo que ir a un seminario bíblico, no tuvo que ir no tuvo que ir a una universidad para estudiar teología, no tuvo que... Ujú. Dios mismo creo que le dio esas oportunidades, ese conocimiento de la vida, de lo que es verdaderamente valioso, porque en el contexto y las circunstancias que ellos viven, es necesario ese nivel de conocimiento, ese nivel de, de sabiduría de la vida para poder afrontar las situaciones en las cuales se están viviendo. Totalmente. Fue muy impactante, ¿verdad? Y bueno, y así muchas cosas más, muchos países más, viví distintas circunstancias y a fin y al cabo lo único que yo hacía cuando regresaba a mi casa veía a mi hijo Ujú. con el agua potable, ¿verdad? Que podía pegarse el Con tubo, solo eso que uno ha por sentado. con su leche, con su camita. Sí. Yo decía, soy afortunado y tengo muchas bendiciones, de verdad. Así es. También con que estén con salud, de verdad. No es ser simplista y conformista, es que es entrar en conciencia, es una realidad. Claro, claro, es que cada uno de nosotros tenemos una realidad y podemos aspirar a muchas cosas, ¿verdad? También igual materiales, pero simplemente o mi discurso es que no sea el fin, que sea un medio. Claro. Cuando usted lo vuelve un fin, no le importa la forma en la que usted va a llegar a eso con tal de conseguirlo y es donde pues el sistema y el mal ataca. Ahora hablábamos al puro inicio, que es una idea que quería compartir y que no se me fuera. El hecho de que sí, que verdad hemos tenido una evolución tecnológica súper exponencial en los últimos años, pero también entiendo y he entendido que es parte de esta evolución, Claro. porque le pasaba a las generaciones de nuestros padres de, no, estos muchachos ya no son como antes y que caen en los demás, y es inevitable que nosotros ahora como generación de cierta forma caigamos en lo mismo. Claro. Para mí lo bueno era lo que vivía antes y Sí. lo de ahora es lo malo y los jóvenes de ahora están mal, lo bueno era ahora. Ujú. Antes yo creo que es una idea errada del cómo Ujú. vemos en la realidad, ¿verdad? Porque estamos en constante evolución Ujú. y es parte de nuestra naturaleza, esa evolución, esa transformación y claramente pues debemos de adaptarnos al cambio. Y como decíamos, no es que todo es malo en el internet o los celulares son malos, sino es el uso que le hemos dado. Y lo aterrizo en esto, en el sentido de que el mal de todas estas situaciones está en el desequilibrio. O sea, si logramos tener un equilibrio saludable en cuanto a todas estas cuestiones que nos rodean, podríamos seguir como teniendo pues una vida más tranquila y más plena.